Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Trabajar de noche en lugares sagrados es uno de esos empleos que cambian a las personas para siempre. No es solo el silencio o la oscuridad. Es algo más profundo que no se puede explicar con palabras normales. Mi nombre es Roberto Carlos Mendoza Herrera y soy de Cholula, Puebla. Tengo 32 años y durante los últimos 5 he trabajado como vigilante nocturno en diferentes iglesias de mi ciudad. Lo que voy a contarles pasó hace 3 meses en la iglesia de San Francisco, una construcción del siglo XVIII que está en el centro histórico de mi pueblo. Todo comenzó un martes de febrero cuando don Aurelio, el párroco, me llamó para ofrecerme el trabajo. La paga era buena, mejor que en otros lugares, pero había algo en su voz que me pareció extraño. Hablaba rápido, como si quisiera terminar la conversación lo antes posible. La iglesia necesitaba vigilante porque habían tenido problemas con personas que entraban por las noches. Según me explicó don Aurelio, encontraban las puertas abiertas por las mañanas, velas encendidas que nadie había prendido, y flores marchitas en el altar que no estaban ahí el día anterior. El primer día llegué a las 10 de la noche. La iglesia se veía imponente bajo la luz de la luna. Sus torres gemelas se alzaban como gigantes silenciosos contra el cielo estrellado. Don Aurelio me esperaba en la entrada principal con un manojo de llaves que sonaban como cascabeles cuando caminaba. Me mostró toda la iglesia antes de irse. El interior era hermoso pero intimidante. Las bancas de madera crujían bajo nuestros pasos y nuestras voces hacían eco en las paredes altas. Las imágenes de los santos me miraban desde sus nichos y juro que sus ojos me seguían mientras caminábamos. Don Aurelio me explicó mi rutina. Tenía que hacer recorridos cada 2 horas por toda la iglesia, incluyendo la sacristía, el coro y el sótano donde guardaban los ornamentos antiguos. También debía revisar que todas las puertas estuvieran bien cerradas y que no hubiera nada fuera de lugar. Antes de irse, el párroco se detuvo en la puerta y me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Me miró directamente a los ojos y me dijo que si escuchaba música o cantos durante la noche, no debía buscar de dónde venían. Solo tenía que quedarme en mi puesto y esperar a que pararan solos. Pensé que era una advertencia extraña, pero no le di mucha importancia. Había trabajado en muchos lugares durante la noche y sabía que los edificios viejos hacen ruidos raros. El viento, las tuberías, la madera que se contrae con el frío. Todo eso es normal. Mi puesto era una silla de madera al fondo de la iglesia, cerca de la entrada principal. Desde ahí podía ver todo el interior y tenía una vista perfecta del altar mayor. La única luz venía de las velas del Santísimo Sacramento que nunca se apagaban y de algunas lámparas pequeñas que iluminaban los pasillos. Las primeras horas pasaron sin problemas. Leí un libro, tomé café de mi termo y hice mi primer recorrido a las 12 de la noche. Todo estaba en orden. Las puertas cerradas, las ventanas aseguradas y los santos en sus lugares de siempre. Fue cerca de las 2 de la mañana cuando escuché el primer sonido extraño. Al principio pensé que era el viento, pero no había viento esa noche. Era como un murmullo muy suave que venía de algún lugar dentro de la iglesia. No podía distinguir palabras, pero sonaba como voces humanas hablando en voz baja. Recordé lo que me había dicho don Aurelio sobre no buscar de dónde venían los sonidos, pero mi curiosidad fue más fuerte. Me levanté de mi silla y caminé lentamente hacia el centro de la iglesia. El murmullo se hacía más claro conforme me acercaba al altar. Cuando llegué a la primera banca, el sonido paró de golpe. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Me quedé ahí parado durante varios minutos, esperando, pero no pasó nada más. Regresé a mi puesto pensando que había sido mi imaginación. Pero a las 4 de la mañana volvió a pasar. Esta vez no eran murmullos, era música, una melodía suave y triste que parecía venir del coro, arriba en el segundo piso de la iglesia. Sonaba como un órgano,
pero yo sabía que el órgano de la iglesia estaba descompuesto desde hacía años. La música era hermosa, pero me ponía la piel chinita. Era una canción que no conocía, pero me hacía sentir una tristeza profunda, como si estuviera recordando algo doloroso que había olvidado. Me quedé sentado, luchando contra las ganas de subir al coro para ver qué estaba pasando. La música duró exactamente 15 minutos y después paró. El resto de la noche pasó en silencio total. Cuando llegó don Aurelio a las 6 de la mañana para abrir la iglesia, yo estaba despierto pero cansado, como si no hubiera dormido en días. Le conté sobre los murmullos y la música del órgano. Don Aurelio no parecía sorprendido. Solo asintió con la cabeza y me dijo que había hecho bien en no buscar de dónde venían los sonidos. Me pagó mi primera noche y me preguntó si regresaría a la siguiente. A pesar de lo que había pasado, necesitaba el trabajo. Le dije que sí regresaría, pero le pedí que me explicara un poco más sobre lo que estaba pasando en la iglesia. Don Aurelio se quedó callado durante un rato largo, mirando hacia el altar mayor. Finalmente me dijo que la iglesia tenía una historia muy antigua, y que algunas historias era mejor no contarlas durante el día. Me prometió que si seguía trabajando ahí durante una semana, me contaría todo lo que necesitaba saber para hacer mi trabajo correctamente. Esa primera noche llegué a mi casa completamente agotado. No podía dejar de pensar en la música que había escuchado. Era tan real que todavía la tenía en mi cabeza. Mi esposa me preguntó cómo había estado mi primer día, pero no supe qué decirle. ¿Cómo le explicas a alguien que escuchaste música de un órgano roto en una iglesia vacía? La segunda noche decidí estar más preparado. Llevé una lámpara de mano más potente y me puse ropa más abrigada porque había notado que la iglesia se ponía muy fría durante la madrugada, más fría de lo normal para febrero. Llegué puntual a las 10 de la noche. Don Aurelio no estaba, pero había dejado las llaves colgando en un clavo junto a la puerta principal, con una nota que decía que regresaría por la mañana como siempre. Entré a la iglesia y encendí las luces del pasillo central. Todo se veía igual que la noche anterior, pero había algo diferente en el ambiente. Era como si alguien hubiera estado ahí hace poco tiempo. El aire tenía un olor extraño, como a flores muy viejas mezclado con incienso. Me senté en mi silla y saqué mi termo de café. Esta vez había traído también un radio pequeño para escuchar música y mantenerme despierto. Pero cuando traté de encenderlo, no funcionaba. Revisé las baterías y estaban bien, pero el radio no daba señal de ninguna estación. El primer recorrido de medianoche fue tranquilo. Revisé la sacristía, el coro, el sótano y todas las puertas. En el sótano encontré algo que me llamó la atención. Había cajas viejas llenas de documentos y fotografías antiguas. En una de las fotografías se veía la iglesia tal como está ahora, pero la foto estaba fechada en 1920. Lo extraño de la fotografía era que se podía ver a un hombre parado exactamente en el lugar donde yo me sentaba cada noche. El hombre llevaba ropa de esa época y tenía una expresión muy seria. En la parte de atrás de la foto, alguien había escrito con tinta descolorida: Marcelino Vázquez, vigilante nocturno, murió en servicio. Guardé la fotografía en mi bolsillo. No sé por qué lo hice, pero sentí que tenía que llevarla conmigo. Cuando subí del sótano, noté que la temperatura había bajado mucho. Mi aliento se veía como pequeñas nubes cuando respiraba. Regresé a mi puesto y traté de concentrarme en mi libro, pero no podía dejar de pensar en la fotografía. ¿Qué significaba murió en servicio? ¿Le había pasado algo malo a ese vigilante mientras trabajaba en la iglesia? A las 2 de la mañana comenzaron los murmullos otra vez. Esta vez duraron más tiempo y pude escuchar algo que me heló la sangre. Entre los murmullos, claramente escuché mi nombre. Roberto. Roberto. Era una voz suave, casi como un susurro, pero definitivamente decía mi nombre. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas. Los murmullos venían del altar mayor, donde estaba la imagen del Cristo crucificado. Caminé lentamente por el pasillo central, con mi lámpara en la mano, tratando de ver si había alguien escondido entre las bancas. Cuando llegué hasta el altar, los murmullos pararon. Pero ahora podía escuchar algo más. Pasos.
pasos lentos que venían del segundo piso, del coro. Alguien estaba caminando arriba, en un lugar que yo había revisado hacía 2 horas y que estaba completamente vacío. Los pasos eran regulares, como si alguien estuviera paseándose de un lado a otro del coro. Podía escuchar claramente cómo la madera del piso crujía bajo el peso de quien estuviera caminando ahí arriba. Esta vez no pude resistir la curiosidad. Tenía que subir al coro y ver qué estaba pasando. Las escaleras al segundo piso estaban al lado izquierdo del altar. Eran escalones de piedra, muy viejos y gastados por los años. Subí lentamente, iluminando cada escalón con mi lámpara. Mi mano temblaba tanto que la luz se movía de un lado a otro. Los pasos arriba continuaban, pero ahora parecían alejarse hacia el fondo del coro. Cuando llegué al segundo piso, alumbré todo el espacio del coro. Estaba completamente vacío. Las sillas de madera donde se sentaba el coro estaban en perfecto orden, cubiertas de polvo. El órgano estaba en su lugar, obviamente sin funcionar, con algunas de sus teclas rotas y cables sueltos. Pero lo que me asustó de verdad fue lo que vi en el polvo del piso. Había huellas de zapatos, huellas frescas que iban de un lado a otro del coro, exactamente siguiendo el patrón de los pasos que había escuchado desde abajo. Las huellas eran de zapatos de hombre, probablemente del número 8 o 9, pero lo más extraño era que las huellas no llegaban hasta las escaleras. Empezaban y terminaban en el centro del coro, como si la persona que las había hecho hubiera aparecido y desaparecido en el mismo lugar. Bajé las escaleras corriendo. Ya no me importaba hacer ruido o parecer cobarde. Algo estaba muy mal en esa iglesia. Me senté en mi silla y saqué la fotografía que había encontrado en el sótano. La miré con más cuidado usando mi lámpara. El hombre de la fotografía, Marcelino Vázquez, llevaba zapatos negros de vestir, del tipo que se usaba en los años 20. Zapatos que podrían dejar exactamente el tipo de huellas que acababa de ver en el coro. El resto de la noche la pasé despierto, vigilando todo movimiento, escuchando cada sonido. No volví a escuchar pasos ni murmullos, pero tampoco pude relajarme ni un minuto. Cuando don Aurelio llegó por la mañana, me vio tan pálido que se preocupó. Le conté todo lo que había pasado y le mostré la fotografía. Don Aurelio la miró durante mucho tiempo sin decir nada. Finalmente suspiró y me dijo que ya era hora de que supiera la verdad sobre la iglesia. Me invitó a desayunar en su casa, que estaba al lado de la iglesia. Ahí me contó la historia completa de lo que pasaba en San Francisco por las noches. Según me explicó, Marcelino Vázquez había sido el vigilante nocturno de la iglesia durante 10 años, desde 1915 hasta 1925. Era un hombre muy devoto y responsable, que nunca faltaba a su trabajo y que conocía cada rincón de la iglesia mejor que nadie. Una noche de diciembre de 1925, Marcelino no regresó a su casa después del trabajo. Su familia lo buscó por todo el pueblo, pero nadie lo había visto. Fue hasta 3 días después que lo encontraron en el coro de la iglesia. Don Aurelio me dijo que Marcelino había tenido un problema del corazón mientras hacía su ronda nocturna. Lo encontraron sentado en una de las sillas del coro, como si se hubiera quedado dormido, pero ya había fallecido. Desde entonces, los vigilantes nocturnos de la iglesia habían reportado cosas extrañas. Murmullos, música del órgano roto, pasos en el coro, y siempre las mismas huellas en el polvo. Don Aurelio me dijo que Marcelino nunca se había ido realmente de la iglesia. Su espíritu seguía haciendo su trabajo, cuidando el lugar que había amado durante tantos años. Me explicó que por eso la paga era tan buena. Muchos vigilantes renunciaban después de pocas noches, asustados por lo que experimentaban. Pero don Aurelio necesitaba a alguien que pudiera trabajar con Marcelino, no contra él. Le pregunté si era peligroso. Don Aurelio me aseguró que Marcelino nunca había lastimado a nadie. Era un espíritu protector, que solo quería seguir cuidando su iglesia. Pero también me advirtió que había algo más, algo que no todos los vigilantes experimentaban, y que si me pasaba debía avisarle inmediatamente. Esa tarde dormí muy poco. No podía dejar de pensar en lo que me había contado don Aurelio. Saber que compartía la iglesia con el espíritu de Marcelino me daba miedo, pero también una extraña tranquilidad.
Si era un espíritu protector, tal vez no tenía nada que temer. Mi esposa notó que algo me pasaba. Le dije que el trabajo nocturno me estaba costando trabajo, pero no le conté la verdad completa. ¿Cómo le explicas a tu familia que trabajas con un fantasma? La tercera noche llegué con una actitud diferente. Había decidido que si Marcelino quería comunicarse conmigo, yo estaría dispuesto a escucharlo. Llevé una libreta y un bolígrafo, pensando que tal vez podría intentar hablar con él. Todo comenzó igual que las noches anteriores. Me senté en mi lugar, hice mi primer recorrido a medianoche y esperé. Pero esta vez, cuando empezaron los murmullos a las 2 de la mañana, no me levanté de mi silla. Me quedé sentado y traté de escuchar con más atención. Los murmullos duraron más tiempo que antes. Poco a poco fui distinguiendo palabras sueltas. Cuidado. No. Viene. Oscuro. Era la voz de un hombre mayor, hablando en voz muy baja como si no quisiera que alguien más lo escuchara. Cuando paró de hablar, yo hablé en voz alta hacia el altar. Marcelino, soy Roberto, el nuevo vigilante. ¿Hay algo que quieras decirme? El silencio que siguió fue total. Ni siquiera se escuchaba el viento afuera. Pasaron varios minutos así, hasta que escuché los pasos en el coro. Esta vez subí las escaleras sin miedo. Cuando llegué al segundo piso, vi algo que me dejó sin palabras. En el polvo del piso, además de las huellas de zapatos que había visto la noche anterior, ahora había palabras escritas con el dedo. Palabras que no estaban ahí en mi recorrido de medianoche. Las palabras decían: viernes, luna nueva, peligro, sótano, no bajar. Mi corazón empezó a latir muy fuerte. Marcelino me estaba dando una advertencia específica. Saqué mi libreta y copié exactamente lo que estaba escrito en el polvo. Después bajé al primer piso y busqué un calendario en la sacristía. El viernes de esa semana era luna nueva. Eso significaba que la advertencia de Marcelino era para dentro de 2 días. Pero ¿qué peligro podía haber en el sótano? Había estado ahí las 2 noches anteriores y no había visto nada extraño. El resto de esa noche pasó tranquila. No hubo más murmullos ni pasos. Era como si Marcelino hubiera dicho lo que tenía que decir, y ahora esperaba que yo entendiera su mensaje. Por la mañana le conté todo a don Aurelio. Cuando le mostré lo que había escrito en mi libreta, su cara se puso muy seria. Me dijo que nunca antes un vigilante había recibido un mensaje tan claro de Marcelino. Don Aurelio me explicó que había algo en la historia de la iglesia que no me había contado. Antes de ser iglesia, ese terreno había sido un cementerio muy antiguo. Cuando construyeron San Francisco en el siglo XVIII, no movieron todos los restos, simplemente construyeron encima. Me dijo que en el sótano, debajo del piso actual, todavía había tumbas muy viejas, tumbas de la época colonial que nunca habían sido bendecidas apropiadamente. Don Aurelio creía que por eso Marcelino se había quedado en la iglesia, para protegerla de lo que pudiera salir de esas tumbas antiguas. Le pregunté qué pasaba los viernes de luna nueva. Don Aurelio me explicó que según las creencias populares, esas noches las fuerzas oscuras tenían más poder. Si había algo malvado enterrado bajo la iglesia, esa sería la noche en que trataría de manifestarse. Me sugirió que no fuera a trabajar el viernes, pero yo ya había aceptado el empleo y no quería dejarlo a medias. Además, tenía curiosidad de saber qué era exactamente lo que Marcelino trataba de proteger. La cuarta noche, jueves, fue la más tranquila de todas. No escuché murmullos ni pasos. Era como si Marcelino estuviera descansando, preparándose para lo que iba a pasar al día siguiente. El viernes llegué a la iglesia más nervioso que nunca. La luna nueva hacía que la noche fuera más oscura de lo normal. Ni siquiera las estrellas se veían claramente. Don Aurelio me esperaba en la entrada con una expresión muy preocupada. Me entregó las llaves, pero también me dio algo más. Un rosario muy viejo y un frasco pequeño de agua bendita. Me dijo que si pasaba algo extraño, no dudara en usarlos. También me dio su número de teléfono y me pidió que lo llamara si necesitaba ayuda. Antes de irse, don Aurelio hizo algo que no había hecho las otras noches. Caminó conmigo hasta el altar mayor y rezó una oración larga en latín. Después bendijo toda la iglesia con agua bendita, prestando especial atención a la entrada del sótano. Cuando se fue,
Me quedé solo en la iglesia más silenciosa que había experimentado. Ni siquiera se escuchaba el tráfico de la calle. Era como si todo el mundo hubiera desaparecido excepto yo. Hice mi primer recorrido a medianoche. Todo estaba normal, pero cuando llegué al sótano, noté que la temperatura era mucho más baja que en el resto de la iglesia. Mi aliento se veía claramente cuando respiraba, y mis manos estaban tan frías que me costaba trabajo mover los dedos. En una de las cajas de documentos antiguos encontré un papel que llamó mi atención. Era un reporte escrito en 1890 que hablaba sobre incidentes nocturnos en la iglesia. El documento mencionaba que varios sacerdotes habían reportado voces extrañas que venían del sótano durante las noches de luna nueva. El reporte decía que habían encontrado evidencia de que alguien o algo estaba moviendo las cajas del sótano durante esas noches. También mencionaba que habían encontrado marcas raras en las paredes, como si alguien hubiera estado arañando la piedra con las uñas. Mientras leía el documento, escuché un ruido que me heló la sangre. Era como si alguien estuviera rasguñando las paredes del sótano, exactamente como describía el reporte de 1890. El sonido venía de la pared del fondo, donde estaban las cajas más viejas. Me acerqué con mi lámpara y vi algo que me quitó el aliento. En la pared de piedra había marcas frescas, como arañazos profundos que atravesaban la superficie. Pero lo más aterrador no eran las marcas en la pared. Era lo que estaba saliendo de ellas. Un líquido oscuro, como sangre vieja, que goteaba lentamente hacia el piso formando un charco pequeño. En ese momento recordé la advertencia de Marcelino: sótano, no bajar. Había desobedecido su consejo y ahora estaba viendo exactamente lo que él trataba de proteger. El líquido empezó a gotear más rápido. El sonido de arañazos se hacía más fuerte y ahora parecía venir de varios lugares de la pared. Era como si algo que estaba enterrado detrás de la piedra estuviera tratando de salir. Subí las escaleras del sótano corriendo. Cuando llegué al primer piso, cerré la puerta del sótano con llave y puse una de las bancas pesadas frente a ella. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, pero el peligro no había terminado. Desde abajo seguía llegando el sonido de arañazos, ahora acompañado de golpes, como si algo estuviera tratando de romper la puerta del sótano desde adentro. Me senté en mi silla tratando de mantener la calma, pero los golpes del sótano se hacían cada vez más fuertes. La banca que había puesto frente a la puerta se movía ligeramente con cada golpe, y podía escuchar cómo la madera de la puerta crujía bajo la presión. Saqué el rosario que me había dado don Aurelio y empecé a rezar. No soy una persona muy religiosa, pero en ese momento era lo único que se me ocurría hacer. Las palabras de las oraciones me tranquilizaban un poco, pero los golpes no paraban. De repente los golpes se detuvieron. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido. Era como si algo hubiera logrado salir del sótano y ahora estuviera esperando el momento perfecto para atacar. Entonces escuché la voz de Marcelino, más clara que nunca. No venía del altar ni del coro, venía de justo a mi lado, como si estuviera sentado en la banca junto a mí. «Roberto», me dijo con una voz suave pero urgente, «tienes que ayudarme. No puedo detenerlo solo esta vez. Es más fuerte cuando hay luna nueva». Miré a mi lado pero no vi nada. Solo sentía una presencia, como cuando alguien está muy cerca de ti pero no lo puedes ver. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté en voz baja. «El agua bendita», me respondió Marcelino. «Tienes que rociar toda la puerta del sótano y rezar el Padre Nuestro 3 veces, pero tienes que hacerlo ahora, antes de que logre romper completamente las barreras». Me levanté con las piernas temblorosas. Saqué el frasco de agua bendita que me había dado don Aurelio y caminé hacia la puerta del sótano. La banca que había puesto como barrera estaba ahora a varios centímetros de donde la había dejado. Cuando me acerqué a la puerta, pude escuchar algo que me puso la piel chinita. Ya no eran golpes ni arañazos. Era una voz ronca y áspera que hablaba en un idioma que no entendía, pero que sonaba como maldiciones o palabras muy malas. Con manos temblorosas destapé el frasco de agua bendita y empecé a rociar la puerta. Cada gota que tocaba la madera hacía un sonido como si estuviera cayendo sobre metal caliente. La voz del otro lado se hacía más fuerte y más enojada.
Empecé a rezar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La puerta empezó a vibrar violentamente. Era como si algo muy fuerte la estuviera golpeando desde adentro con toda su fuerza. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El olor que salía por debajo de la puerta era horrible, como carne podrida mezclada con tierra húmeda y algo más que no podía identificar. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. De repente la puerta se cayó. La vibración paró, la voz ronca se detuvo y el olor desapareció. Pero yo seguí rezando como me había dicho Marcelino. Cuando terminé la tercera oración, sentí una mano invisible que tocó mi hombro. Era una mano cálida y tranquilizadora, muy diferente de la presencia malvada que había sentido antes. Gracias, Roberto. Escuché la voz de Marcelino. Ya está controlado por esta noche, pero regresará el próximo mes. ¿Qué es esa cosa?, le pregunté al aire. Es algo muy viejo, me respondió. Algo que fue enterrado ahí antes de que existiera la iglesia. Cada luna nueva trata de salir, pero yo he logrado mantenerlo encerrado durante todos estos años. Ahora tú sabes cómo ayudarme. Le pregunté por qué me había elegido a mí para ayudarlo. Marcelino me explicó que había estado esperando mucho tiempo por alguien que no huyera asustado, alguien que realmente quisiera proteger la iglesia como él lo había hecho. Me dijo que los otros vigilantes se habían ido porque tenían miedo, pero que él había visto en mí a alguien que podía entender su trabajo, alguien que podía convertirse en su compañero para mantener la iglesia segura. El resto de la noche pasó sin más incidentes. Marcelino se quedó conmigo hasta que llegó don Aurelio por la mañana. No volví a escuchar su voz, pero podía sentir su presencia protectora en toda la iglesia. Cuando don Aurelio llegó y vio mi cara, supo inmediatamente que había pasado algo importante. Le conté todo lo que había ocurrido. Él no parecía sorprendido, pero sí aliviado. Me explicó que había estado esperando durante años que apareciera un vigilante que pudiera trabajar realmente con Marcelino. Me dijo que lo que había hecho esa noche no solo había protegido la iglesia, sino a todo el pueblo. Don Aurelio me ofreció un aumento de sueldo y me propuso que fuera el vigilante permanente de San Francisco. Acepté sin dudarlo. Había encontrado no solo un trabajo, sino una misión verdadera. Eso fue hace 3 meses. Desde entonces he trabajado todas las noches en la iglesia. Marcelino y yo nos hemos vuelto un equipo. Él me avisa cuando algo no está bien, y yo lo ayudo a mantener la iglesia segura. Cada mes, cuando llega la luna nueva, repetimos el mismo ritual. Yo bajo al sótano con agua bendita y oraciones, y entre los dos mantenemos encerrado lo que sea que esté tratando de salir de esas tumbas antiguas. Mi esposa ya sabe toda la verdad. Al principio le costó trabajo creerme, pero cuando vio lo tranquilo y seguro que me sentía con mi trabajo, entendió que había encontrado mi lugar en el mundo. La gente del pueblo ha empezado a notar que la iglesia se siente diferente, más pacífica, más protegida. Don Aurelio dice que las oraciones de la mañana tienen más poder ahora, y que las personas vienen más seguido a rezar. Yo sé que es porque Marcelino ya no está solo. Ahora somos 2 guardias nocturnos cuidando San Francisco, uno del mundo de los vivos y otro del mundo de los que ya se fueron, pero ambos unidos por el mismo amor hacia este lugar sagrado. Cada noche, cuando me siento en mi silla y escucho los murmullos suaves de Marcelino hacer su ronda por el coro, me siento agradecido. Agradecido de haber encontrado un trabajo que tiene verdadero sentido, donde puedo proteger no solo un edificio, sino la paz espiritual de toda mi comunidad. Y aunque sé que cada luna nueva enfrentaremos de nuevo a esa presencia oscura del sótano, también sé que no estoy solo. Tengo al mejor compañero de trabajo que alguien pudiera pedir. Un hombre que amó tanto su trabajo, que ni siquiera la muerte pudo separarlo de él. Marcelino Vázquez sigue siendo el mejor vigilante nocturno que ha tenido la iglesia de San Francisco. Yo solo soy su ayudante, aprendiendo cada noche de su sabiduría y su dedicación. Esta es mi historia. Una historia que muchos no creerían si se las contara, pero que es tan real como el aire que respiro. Una historia sobre la amistad, el deber y la protección de los lugares sagrados. Si alguna vez pasan por Cholula, Puebla,
y ven las luces encendidas en la iglesia de San Francisco durante la noche, sepan que ahí estamos Marcelino y yo, cumpliendo con nuestro trabajo, protegiendo, cuidando y manteniendo alejado todo lo que pueda hacer daño a este lugar santo. Y si algún día necesitan un vigilante nocturno para su iglesia, solo recuerden, los mejores guardianes son aquellos que entienden que su trabajo va más allá de simplemente mantener las puertas cerradas. Son aquellos que están dispuestos a proteger no solo los edificios, sino las almas de las personas que vienen a buscar paz y esperanza. Esta es la historia de Roberto Carlos Mendoza Herrera, vigilante nocturno de la iglesia de San Francisco en Cholula, Puebla. Una historia real de trabajos nocturnos, espíritus protectores, y la importancia de nunca abandonar nuestro deber, sin importar lo que tengamos que enfrentar en la oscuridad. Antes de contarles esta historia, debo aclarar que todo lo que van a leer realmente me pasó. No es algo que inventé para asustarlos, sino algo que viví en carne propia hace 3 años. Todavía me cuesta trabajo dormir algunas noches, y cada vez que veo una moto de reparto en la calle, mi corazón se acelera un poco. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza. Tengo 28 años y soy de Puebla, México. Trabajé como repartidor nocturno durante 2 años, y esta es la razón por la que dejé ese trabajo. Todo comenzó un martes de octubre. Era mi 4º mes trabajando para una empresa de comida rápida que hacía entregas las 24 horas. El trabajo no estaba mal, pagaban bien por las horas nocturnas, y yo necesitaba el dinero extra para ayudar a mi mamá con los gastos médicos. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Durante el día estudiaba en la universidad, así que prácticamente no dormía, pero era lo que tenía que hacer. Esa noche estaba especialmente tranquila. Habían pasado 2 horas desde que empezó mi turno, y solo había hecho 3 entregas. Estaba sentado en mi moto fuera del restaurante, checando el teléfono cuando me llegó un pedido nuevo. La dirección era en una colonia que no conocía muy bien, pero que estaba dentro de mi zona de trabajo. El pedido era extraño, solo una hamburguesa y un refresco, pero el total era de casi 300 pesos. Pensé que tal vez era porque incluía una buena propina. Tomé el pedido y me dirigí hacia la dirección. Era una calle que quedaba en las afueras de la ciudad, donde las casas estaban más separadas unas de otras y había menos alumbrado público. Mientras manejaba, noté que el tráfico se hacía cada vez más escaso. Para cuando llegué a la colonia, ya no se veía ni un alma en las calles. Las casas parecían vacías, con las ventanas oscuras y los jardines descuidados. Busqué el número de la casa por varios minutos. Las direcciones no estaban muy claras, y muchas casas no tenían números visibles. Finalmente encontré la casa correcta. Era una construcción vieja de 2 pisos, con pintura descascarada y un jardín lleno de maleza. Había una sola luz prendida en la planta baja, y pude ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Toqué el timbre, pero no funcionaba. Toqué la puerta con los nudillos fuerte para que me escucharan. Esperé unos segundos, pero nadie contestó. Toqué de nuevo, más fuerte esta vez. Escuché pasos acercándose lentamente a la puerta. Eran pasos extraños, como si la persona estuviera arrastrando los pies. La puerta se abrió lentamente, y apareció un hombre que me dio escalofríos desde el primer momento. Era muy alto y delgado, con el cabello largo y sucio. Su ropa estaba arrugada y manchada, como si no se hubiera cambiado en días. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran muy pálidos, casi blancos, y me miraban de una manera que me hacía sentir muy incómodo. ¿Trae la comida?, me preguntó con una voz ronca y rasposa. Asentí y le mostré la bolsa. Él extendió la mano para tomarla, y pude ver que tenía las uñas muy largas y sucias. También noté que sus manos temblaban ligeramente. «Son 280 pesos», le dije, tratando de mantener la voz firme. El hombre me miró fijamente durante varios segundos sin decir nada. Luego sonrió, y pude ver que le faltaban varios dientes. «Espéreme aquí», me dijo, y se fue hacia adentro de la casa con la comida. Dejó la puerta abierta, y pude ver un poco del interior. La casa estaba muy oscura, solo iluminada por una lámpara vieja que daba una luz amarillenta. Había cajas apiladas por todos lados y el aire que salía olía raro, como a humedad, y algo más que no pude identificar. Esperé varios minutos, pero el hombre no regresaba.
Comencé a ponerme nervioso. Toqué la puerta nuevamente y grité, «Disculpe, señor. Estoy esperando el pago». No hubo respuesta. Decidí asomarme un poco más hacia adentro. «Hola», grité más fuerte. «Señor, necesito que me pague». Escuché algo que sonaba como platos rompiéndose en la cocina, seguido de un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Mi instinto me decía que me fuera de ahí, pero necesitaba el dinero. Decidí entrar solo un poco hasta donde pudiera ver la cocina. Caminé despacio tratando de no hacer ruido. El suelo crujía bajo mis pies, y cada paso que daba hacia adentro me hacía sentir más nervioso. Cuando llegué a la cocina vi que estaba vacía. Los platos estaban regados por el suelo, y había comida tirada por todas partes. Pero no había rastro del hombre. Llamé una vez más, pero solo escuché mi propia voz rebotando en las paredes de la casa vacía. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Era una risa, pero no una risa normal. Era una risa grave, lenta, que parecía venir de arriba, del segundo piso. Y no era la risa de una sola persona. Eran varias voces riéndose al mismo tiempo, como si hubiera toda una familia ahí arriba divirtiéndose con algo. Salí de la casa lo más rápido que pude, pero antes de llegar a mi moto, escuché que la puerta se cerraba de golpe detrás de mí. Me volteé y vi que todas las luces de la casa se habían apagado. Estaba completamente oscura, pero pude ver siluetas moviéndose en las ventanas del segundo piso. Arranqué mi moto y me alejé de ahí a toda velocidad. Mientras manejaba, seguía escuchando esa risa en mi cabeza. No paré hasta llegar al restaurante, donde mis compañeros me preguntaron qué me había pasado. Les conté lo que había vivido, pero la mayoría no me creyeron. Dijeron que probablemente era una broma pesada, o que el hombre se había quedado dormido, pero yo sabía que había algo más. Al día siguiente decidí investigar. Busqué información sobre esa dirección en Internet, y lo que encontré me dejó sin palabras. La casa había estado abandonada durante 5 años. El último propietario había desaparecido una noche, y desde entonces nadie había vivido ahí. Varios vecinos habían reportado luces extrañas y ruidos durante las noches, pero la policía nunca encontró nada. Pensé que tal vez alguien se había metido a vivir ahí sin permiso, pero algo en mi interior me decía que no era así. Decidí regresar al día siguiente durante el día, para ver si podía encontrar alguna explicación. Cuando llegué a la colonia, me di cuenta de que se veía completamente diferente durante el día. Las casas que la noche anterior parecían abandonadas, ahora se veían habitadas. Había gente en los jardines, niños jugando en la calle, y todo parecía normal. Pero cuando llegué a la dirección donde había hecho la entrega, no encontré nada. Donde la noche anterior había estado la casa vieja y descuidada, ahora había solo un terreno baldío lleno de maleza. Pregunté a los vecinos sobre la casa, pero me dijeron que ahí nunca había habido ninguna construcción. Algunos me miraron como si estuviera loco. Esa noche, cuando llegué al trabajo, revisé el sistema de pedidos. Busqué la orden de la noche anterior, pero no aparecía en ningún lado. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo tenía los 280 pesos que faltaban de mi cuenta, y mi supervisor me había descontado el dinero de mi sueldo. Traté de explicarle lo que había pasado, pero él me dijo que era mi responsabilidad cobrar los pedidos y que no podía inventar historias para justificar el dinero faltante. Tuve que pagar de mi propio bolsillo, y además me dieron una amonestación por pérdida de producto. Esa noche traté de trabajar normal, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Cada vez que me llegaba un pedido para una dirección desconocida, sentía que se me erizaba la piel. Terminé mi turno sin problemas, pero sabía que algo había cambiado en mí. Durante los siguientes días todo parecía normal. Hacía mis entregas, cobraba sin problemas, y hasta comencé a pensar que tal vez todo había sido producto de mi imaginación. Llevaba muchos días sin dormir bien, y era posible que hubiera confundido las direcciones o que hubiera sido víctima de alguna broma pesada. Pero una semana después, recibí otro pedido que me trajo todos los recuerdos de vuelta. Era viernes por la noche. Una semana después de lo que había pasado, el restaurante estaba más ocupado de lo normal, y yo había hecho ya 6 entregas sin problemas. Eran las 2 de la mañana cuando me llegó un pedido que me hizo temblar las manos. La dirección era en la misma colonia donde había estado la casa que desapareció. Al principio pensé en rechazar el pedido, pero mi supervisor estaba cerca y no quería tener que explicar por qué no quería ir. Además, me dije a mí mismo que era una colonia grande y que seguramente era una dirección diferente. Tomé el pedido y salí del restaurante.
pero mis manos sudaban tanto que casi se me resbala el casco. El pedido era similar al anterior: una hamburguesa, papas fritas y un refresco. Pero esta vez el total era de 400 pesos, lo que me pareció aún más extraño. Mientras manejaba hacia la colonia, traté de calmarme pensando que tal vez era un cliente normal que daba buenas propinas. Cuando llegué a la colonia, todo se veía igual que la primera vez. Las calles estaban vacías, las casas parecían abandonadas, y la única luz era la de los postes que funcionaban. Busqué la dirección y, para mi alivio, era una calle diferente a la de la vez anterior. La casa era pequeña, de una sola planta, con las ventanas cubiertas por cortinas gruesas. Había una luz tenue en el interior, y pude escuchar el sonido de una televisión. Me acerqué a la puerta y toqué el timbre. Esta vez sí funcionó, y escuché una melodía alegre que contrastaba con el ambiente sombrío del lugar. Esperé un momento, pero nadie vino a abrir. Toqué de nuevo, y esta vez escuché pasos acercándose. La puerta se abrió, y apareció una mujer mayor de unos 60 años. Tenía el cabello blanco recogido en un moño, y llevaba una bata vieja pero limpia. Sus ojos eran amables y me sonrió cuando me vio. «A la comida», me dijo con voz dulce. «Pase, por favor, joven. Estoy buscando mi cartera y no la encuentro por ningún lado». Normalmente no entraba a las casas de los clientes, pero la señora parecía inofensiva, y pensé que tal vez había estado exagerando mis miedos. Entré y cerré la puerta detrás de mí. La casa estaba limpia y ordenada, decorada con muebles viejos pero bien cuidados. Había fotos familiares en las paredes y el aroma de té de manzanilla en el aire. «Siéntese, por favor», me dijo señalando un sillón viejo. «Ya regreso con el dinero». Me senté y puse la bolsa de comida en una mesa pequeña que estaba al lado. La señora desapareció por un pasillo, y pude escuchar que abría y cerraba cajones buscando su cartera. Aproveché para ver las fotos en las paredes. Eran fotos familiares normales: bodas, cumpleaños, niños jugando en el jardín. Pero entonces noté algo extraño. En todas las fotos las personas tenían los ojos tapados con un marcador negro. No importaba si eran niños, adultos o ancianos. Todos tenían los ojos completamente cubiertos. Era como si alguien hubiera pasado un plumón sobre cada par de ojos en cada fotografía. Me levanté para ver mejor una foto que estaba cerca de la televisión. Era una foto de familia grande, con lo que parecían ser 3 generaciones reunidas. Pero todos, absolutamente todos, tenían los ojos tapados con esa mancha negra. Era algo muy perturbador, y comencé a sentir esa sensación de peligro que ya conocía. «Ya la encontré», escuché la voz de la señora desde el pasillo. Regresé rápidamente al sillón y traté de actuar normal. La señora apareció con una cartera vieja en las manos, sonriendo. «¿Cuánto es, joven?», me preguntó. «400 pesos», le respondí, aunque mi voz sonaba temblorosa. Ella abrió la cartera y comenzó a contar billetes. Pero mientras contaba, noté que sus manos temblaban mucho, y que los billetes parecían muy viejos, como si hubieran estado guardados durante años. Además, cuando levantó la vista para mirarme, pude ver que sus ojos ya no eran los mismos. Ahora tenían una expresión completamente diferente, como si fuera otra persona. «¿Sabe qué, joven?», me dijo con una sonrisa que ya no se veía amable. «Creo que no tengo suficiente dinero aquí, pero tengo más en mi habitación. ¿Podría acompañarme?». Todas las alarmas se encendieron en mi cabeza. Sabía que tenía que salir de ahí inmediatamente. «No se preocupe, señora», le dije levantándome del sillón. «Puede quedarse con la comida. Yo me encargo del pago». No», insistió ella acercándose más a mí. «Yo siempre pago lo que debo. Acompáñeme, por favor». Traté de caminar hacia la puerta, pero ella se puso en mi camino. Por un momento, sus ojos se volvieron completamente negros, como si fueran 2 huecos vacíos. Luego parpadeó y volvieron a la normalidad. «¿Se encuentra bien, joven?», me preguntó como si no hubiera pasado nada. «Se ve muy pálido». «Tengo que irme», le dije, y caminé rápidamente hacia la puerta. Pero cuando traté de abrir la puerta estaba cerrada con llave. «La llave está aquí», me dijo la señora mostrándome una llave vieja. «Pero primero acompáñeme a mi habitación. Tengo algo que mostrarle». Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré alrededor buscando otra salida, pero las ventanas estaban cubiertas por rejas. Estaba atrapado. «Señora, por favor, déjeme salir», le supliqué. «Tengo que regresar al trabajo». Ella me miró con esa sonrisa extraña y comenzó a caminar hacia el pasillo. «Venga conmigo», me dijo. «Quiero presentarle a mi familia».
No tuve más opción que seguirla. Caminamos por un pasillo oscuro, iluminado solo por una lámpara vieja que colgaba del techo. Las paredes estaban cubiertas por más fotos con los ojos tapados, y pude notar que algunas eran muy antiguas, como de los años 50 o 60. Llegamos a una puerta al final del pasillo. La señora la abrió lentamente, y pude ver que adentro estaba completamente oscuro. Había un olor muy fuerte que me hizo taparme la nariz, como a flores viejas y humedad. «Adelante», me dijo, haciéndome señas para que entrara. «Están esperándolo». En ese momento, escuché voces susurrando adentro de la habitación. Eran varias voces, hombres, mujeres y niños, todos hablando al mismo tiempo en voz muy baja. No podía entender lo que decían, pero sonaba como si estuvieran rezando o repitiendo algo una y otra vez. «No puedo entrar ahí», le dije retrocediendo. «Tengo que irme». La sonrisa de la señora desapareció, y su cara se transformó en una expresión de enojo. «No puede irse», me dijo con una voz que ya no sonaba dulce. «Ahora es parte de la familia». Las voces adentro de la habitación se hicieron más fuertes, y pude escuchar que repetían mi nombre una y otra vez. «Carlos Eduardo, Carlos Eduardo, Carlos Eduardo», decían todas al mismo tiempo. Pero yo nunca le había dicho mi nombre a la señora. Corrí hacia la sala, pero ella me siguió. Ya no caminaba como una señora mayor, sino que se movía rápidamente, como si flotara. Llegué a la puerta y traté de romperla, pero era muy sólida. Golpeé con los puños con los pies, pero no se movía. «¡Ayuda!», grité. «Auxilio». Pero sabía que nadie podía escucharme. Estaba en una colonia vacía, en medio de la noche. La señora llegó a la sala, y me miró con esos ojos que ahora parecían completamente negros. «¿Por qué está gritando?», me preguntó. «Solo queremos que se quede con nosotros, para siempre». En ese momento, todas las fotos en las paredes comenzaron a moverse. Las personas en las fotografías movían las cabezas hacia mí. Aunque seguían teniendo los ojos tapados, era como si estuvieran vivas, atrapadas en esas imágenes. Fue entonces cuando recordé que tenía mi teléfono celular en el bolsillo. Lo saqué rápidamente y llamé al número de emergencias. Pero cuando el teléfono marcó, no escuché el tono de llamada normal. En lugar de eso, escuché esa misma risa grave y lenta que había oído en la casa anterior. La señora se acercó más a mí, y pude ver que ya no tenía cara de persona mayor. Su piel estaba arrugada como papel viejo, y sus dientes se habían vuelto amarillos y puntiagudos. «Su teléfono no funciona aquí», me dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «Nada funciona aquí». Desesperado, tomé una lámpara de la mesa y la aventé contra la ventana. El cristal se rompió, pero las rejas seguían ahí. Traté de mover las rejas, pero estaban muy bien fijadas. Mientras tanto, las voces de la habitación se hacían cada vez más fuertes. Y ya no solo repetían mi nombre, ahora cantaban una canción que no conocía, en un idioma que no podía entender. Fue entonces cuando escuché algo que me dio esperanza. El sonido de una moto acercándose. Era otro repartidor, probablemente buscando una dirección. Grité con todas mis fuerzas: «¡Ayuda! Estoy atrapado». La señora se dio vuelta bruscamente hacia la ventana rota. «¡Cállese!», me gritó, pero su voz ya no sonaba humana. Era como el rugido de un animal salvaje. El sonido de la moto se acercaba más, y pude ver las luces por la ventana. Seguí gritando, y finalmente escuché que la moto se detuvo frente a la casa. «¡Aquí, auxilio!», grité. Escuché pasos acercándose a la puerta, y luego alguien tocó. «¿Hay alguien ahí?», me preguntó una voz de hombre. «¿Está todo bien?». En ese momento la señora desapareció. Simplemente se esfumó como si hubiera sido humo. Las voces de la habitación se callaron de repente, y todas las fotos en las paredes volvieron a la normalidad. La llave de la puerta apareció en el suelo, brillando bajo la luz de la lámpara. Tomé la llave del suelo con manos temblorosas y abrí la puerta lo más rápido que pude. Afuera estaba otro repartidor. Un chico joven como yo, montado en una moto roja. Tenía cara de preocupación y me miraba como si hubiera visto un fantasma. «¿Estás bien, hermano?», me preguntó. «Te escuché gritando desde la calle». «Sí, sí», le dije, aunque mi voz temblaba. «Gracias por parar. Había una señora aquí, pero ya se fue». El chico me miró extrañado. «¿Qué señora?». «Esta casa lleva años abandonada. Vengo por esta zona seguido, y nunca he visto a nadie vivir aquí». Me volteé para ver la casa y casi me caigo del susto. La casa ahora se veía completamente diferente.
Las ventanas estaban tapadas con tablas de madera. La pintura se veía descascarada y vieja, y había maleza creciendo hasta las ventanas. No había luz adentro, y la puerta que acababa de cruzar ahora tenía un candado oxidado. No puede ser, murmuré tocando la puerta. Estaba fría y se sentía como si llevara años sin abrirse. ¿Seguro que estás bien?, me preguntó el otro repartidor. Te ves muy pálido. Le conté rápidamente lo que había pasado, pero mientras hablaba, me daba cuenta de que sonaba como un loco. El chico me escuchó con paciencia, pero pude ver en sus ojos que no me creía del todo. Mira, me dijo finalmente, llevo 3 años trabajando de repartidor nocturno y he visto cosas raras, pero nunca algo así. ¿Estás seguro de que no te quedaste dormido en la moto? No, le aseguré. Todo esto realmente pasó. El chico me acompañó hasta donde había dejado mi moto, que estaba estacionada a 2 cuadras de la casa. Mientras caminábamos, me contó que él también había tenido experiencias extrañas trabajando de noche, pero nada tan intenso como lo que yo acababa de vivir. ¿Sabes qué?, me dijo antes de irse. Hay un grupo de repartidores que se junta los domingos para platicar. Deberías venir. Algunos han vivido cosas parecidas. Me dio su número de teléfono y se fue. Yo me quedé ahí parado, viendo la casa abandonada, tratando de entender qué me estaba pasando. Decidí que tenía que irme de ahí antes de que algo más ocurriera. Durante el resto de la noche, traté de trabajar normal, pero cada entrega me ponía nervioso. Cada casa oscura, cada sombra en la calle, cada ruido extraño me hacía saltar. Cuando terminó mi turno, a las 6 de la mañana, estaba agotado mental y físicamente. Al día siguiente, que era sábado, decidí investigar más sobre esa colonia. Fui a la biblioteca pública y busqué información en periódicos viejos. Lo que encontré me dejó sin palabras. Esa colonia había sido construida en los años 70 sobre lo que antes era un cementerio muy antiguo. Cuando hicieron la construcción, movieron la mayoría de los restos a otro lugar, pero muchos historiadores decían que algunos nunca fueron encontrados. Además, había varios reportes de personas que habían desaparecido en esa zona durante las últimas décadas. Pero lo que más me impactó fue una nota de periódico del año 2010. Hablaba sobre un repartidor de pizza que había desaparecido después de hacer una entrega en esa colonia. Su moto fue encontrada días después, abandonada en una calle, pero él nunca apareció. La familia había puesto anuncios en el periódico durante meses, pero nunca tuvieron respuesta. Leí más artículos y encontré que no era el único. Durante los últimos 15 años, al menos 5 repartidores habían desaparecido en esa área. Todos habían sido vistos por última vez haciendo entregas nocturnas, y nunca los volvieron a encontrar. Esa información me puso los pelos de punta. Empecé a entender que lo que me estaba pasando no era casualidad. Algo en esa colonia estaba atrayendo a los repartidores y no era nada bueno. El domingo fui a la reunión que me había mencionado el chico que me ayudó. Nos juntamos en un café cerca del centro, y éramos como 10 repartidores de diferentes empresas. Cuando conté mi historia, varios de ellos asintieron con la cabeza, como si entendieran perfectamente de qué estaba hablando. A mí me pasó algo parecido, dijo un chico llamado Miguel, pero fue en otra colonia. Llegué a una casa y había una familia completa esperándome en la puerta. Parecían normales, pero cuando traté de irme, no podía encontrar la salida de la colonia. Daba vueltas y vueltas y todas las calles me llevaban de regreso a la misma casa. ¿Cómo saliste?, le pregunté. Fue muy raro, me contestó. De repente amaneció, y estaba en una calle completamente diferente, como a 20 kilómetros de donde había empezado. No recuerdo cómo llegué ahí. Otros repartidores contaron historias similares. Casas que aparecían y desaparecían, clientes que no eran lo que parecían, calles que cambiaban de lugar. Todos habían trabajado durante años en el turno nocturno, y todos habían vivido al menos una experiencia que no podían explicar. ¿Saben qué tienen en común todas nuestras historias?, dijo una chica llamada Sandra. Todas pasaron después de la medianoche, y todas involucraron pedidos con precios muy altos. Tenía razón. Mi primer pedido había sido de 280 pesos, el segundo de 400. Los otros repartidores también recordaban que sus experiencias extrañas habían empezado con pedidos caros. Es como si fuera una trampa, dijo Miguel, como si alguien estuviera usando el sistema de pedidos para atraernos. Esa idea me dio mucho miedo. Significaba que había algo o alguien que conocía nuestro sistema de trabajo y
que lo estaba usando en nuestra contra. Decidimos hacer un plan. Íbamos a turnarnos para investigar. Cuando alguno de nosotros recibiera un pedido sospechoso, avisaría a los demás por un chat grupal que creamos. De esa manera, si algo pasaba, alguien sabría dónde estábamos. Durante las siguientes 2 semanas todo estuvo tranquilo. Mis entregas fueron normales. Y empecé a pensar que tal vez todo había sido una mala racha. Pero entonces, un miércoles por la noche, recibí un mensaje que me puso los nervios de punta. Era de Sandra. Chicos, tengo un pedido raro. 500 pesos por una pizza. La dirección es en la colonia San Miguel. Voy para allá. La colonia San Miguel estaba al otro lado de la ciudad, pero varios de nosotros decidimos ir hacia allá por si necesitaba ayuda. Yo llegué primero, porque trabajaba en una zona cercana. Cuando llegué a la dirección que Sandra había mandado, encontré su moto abandonada en la calle. Estaba prendida, con las llaves puestas, pero ella no estaba por ningún lado. La casa frente a la que estaba estacionada se veía normal, con luces prendidas y una familia viendo televisión en la sala. Toqué la puerta y me abrió un señor mayor muy amable. Le pregunté si había visto a una repartidora, y me dijo que no, que ellos no habían pedido nada. Además me contó que llevaban viviendo ahí por 20 años, y que conocían a todos los repartidores de la zona. Miguel llegó unos minutos después seguido por otros 2 compañeros. Buscamos a Sandra por toda la colonia, pero no encontramos ni rastro de ella. Su teléfono sonaba, pero nadie contestaba. Fuimos a la policía, pero nos dijeron que tenía que pasar 24 horas para reportar una desaparición. Nosotros sabíamos que para entonces sería demasiado tarde. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir. Al día siguiente, Sandra siguió sin aparecer. Su familia estaba desesperada, y nosotros nos sentíamos culpables por no haber llegado a tiempo. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Decidí dejar el trabajo de repartidor nocturno. Le dije a mi supervisor que tenía que renunciar por motivos personales. Él trató de convencerme de que me quedara, porque era un buen empleado. Pero yo ya había tomado mi decisión. No podía seguir arriesgando mi vida. Sin embargo, antes de irme definitivamente, quería intentar algo. Había estado pensando en todas las experiencias que habíamos vivido, y tenía una teoría sobre qué estaba pasando. Decidí hacer un último intento para entender el misterio, aunque fuera peligroso. Mi teoría era que todas estas experiencias estaban conectadas, y que había un patrón que podíamos seguir. Decidí hacer algo arriesgado. Aceptar el próximo pedido sospechoso que me llegara. Pero esta vez estaría preparado. Esperé 2 noches más trabajando normalmente, hasta que finalmente llegó. Era jueves, casi las 3 de la mañana, cuando recibí un pedido que me hizo temblar las manos. 600 pesos por una orden pequeña, con una dirección en una colonia que no conocía. Antes de salir, mandé un mensaje al chat grupal con toda la información, la dirección, la hora y mi plan. Le pedí a Miguel que me siguiera a cierta distancia, y que si no recibía noticias mías en 1 hora, fuera por ayuda. Cuando llegué a la dirección, me encontré con una casa que parecía sacada de mis pesadillas anteriores. Era una construcción vieja de 2 pisos, con ventanas oscuras y un jardín descuidado. Había una sola luz prendida en la planta baja, y pude ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Pero esta vez, en lugar de tocar la puerta, decidí esperar y observar. Me escondí detrás de un árbol, y vigilé la casa durante varios minutos. Lo que vi me confirmó mis sospechas más terribles. Por las ventanas pude ver que adentro había varias personas, pero no se movían como personas normales. Flotaban por la habitación, aparecían y desaparecían, y a veces parecían atravesar las paredes. Eran como sombras con forma humana, pero sin sustancia real. Entonces entendí todo. Estas no eran personas vivas. Eran algo más. Algo que había estado atrayendo a los repartidores. Usando nuestro propio sistema de trabajo, habían aprendido a usar la tecnología para crear pedidos falsos, con precios altos para asegurarse de que viniéramos. Decidí que no iba a entrar a la casa. En lugar de eso, tomé fotos con mi teléfono celular de todo lo que podía ver. Quería tener evidencia de lo que estaba pasando. Mientras tomaba las fotos, una de las sombras se acercó a la ventana y me miró directamente. Aunque no tenía cara clara, pude sentir sus ojos sobre mí. Era una sensación horrible, como si algo frío me estuviera tocando el alma. La sombra desapareció de la ventana, y unos segundos después escuché que la puerta de la casa se abría. Sabía que tenía que irme inmediatamente.
Corrí hacia mi moto, pero cuando traté de arrancarla no prendió. Las llaves estaban ahí. Todo parecía normal, pero el motor no respondía. Escuché pasos acercándose desde la casa, pero cuando me volteé no vi a nadie. Fue entonces cuando escuché la voz de Miguel gritando mi nombre desde la calle. «Carlos, ¿dónde estás?» ¡Aquí!, le grité. La moto no arranca. Miguel llegó corriendo y me ayudó a empujar la moto mientras yo trataba de arrancarla. Finalmente prendió, y salimos de ahí lo más rápido que pudimos. Cuando estuvimos lejos de la colonia, nos detuvimos para revisar las fotos que había tomado. Lo que vimos nos dejó sin palabras. En las fotos, la casa se veía completamente diferente. En lugar de la construcción vieja que habíamos visto, las imágenes mostraban solo un terreno baldío con maleza. No había casa, no había luces, no había nada. Era como si la cámara hubiera capturado la realidad, mientras que nuestros ojos habían visto una ilusión. ¿Qué significa esto?, me preguntó Miguel. Significa que estamos lidiando con algo que no es de este mundo, le contesté. Y que Sandra y los otros repartidores que desaparecieron fueron víctimas de la misma cosa. Decidimos ir a la policía con toda la información que habíamos reunido. Llevamos las fotos, los reportes de los periódicos y los testimonios de todos los repartidores del grupo. Al principio los policías no nos tomaron en serio, pero cuando les mostramos el patrón de desapariciones, comenzaron a prestarnos atención. Un detective llamado Ramírez se interesó en nuestro caso. Nos dijo que había estado investigando las desapariciones de repartidores durante años, pero nunca había encontrado una conexión clara. Nuestra información le ayudó a armar un patrón que él no había visto antes. ¿Qué podemos hacer?, le preguntamos. Por ahora lo más importante es que ustedes se mantengan seguros, nos dijo. Voy a investigar más, pero mientras tanto, les recomiendo que no acepten pedidos sospechosos. Esa fue la última noche que trabajé como repartidor nocturno. Al día siguiente entregué mi renuncia oficial y busqué otro trabajo. Conseguí empleo en una tienda de electrónicos, trabajando durante el día. El sueldo era menor, pero al menos podía dormir tranquilo por las noches. Durante las siguientes semanas, me mantuve en contacto con el detective Ramírez y con mis compañeros repartidores. Poco a poco, la mayoría de ellos también fueron dejando el trabajo nocturno. Algunos encontraron trabajos diurnos. Otros se cambiaron a turnos matutinos. Un mes después, el detective Ramírez me llamó con noticias. Habían encontrado a Sandra. Estaba en un hospital a 3 estados de distancia, sin memoria de cómo había llegado ahí. Los médicos dijeron que parecía haber estado perdida durante semanas, pero para ella solo habían pasado unas horas desde la noche que desapareció. Cuando pude hablar con ella, me contó una historia que me puso los pelos de punta. Dijo que había entrado a la casa para cobrar el pedido, pero que adentro se había encontrado con todas las personas que habían desaparecido durante años. Estaban ahí, pero no eran realmente ellos mismos. Eran como versiones vacías de las personas que habían sido. Me dijeron que ahora era parte de la familia, me contó Sandra. Que nunca podría irme, pero entonces, de repente, todo desapareció. Y desperté en el hospital. El detective Ramírez me explicó que habían hecho una investigación más profunda sobre los terrenos donde habían ocurrido las desapariciones. Descubrieron que todos estaban construidos sobre lugares que habían sido cementerios antiguos o sitios donde habían ocurrido tragedias en el pasado. Es como si algo estuviera atrapado en esos lugares, me dijo. Y de alguna manera, habían aprendido a usar la tecnología moderna para atraer víctimas. Nunca supimos exactamente qué era lo que estaba causando todo esto, pero después de nuestra investigación, las desapariciones de repartidores se detuvieron. Era como si hubieran perdido el poder cuando los expusimos. Han pasado 3 años desde entonces, y ya no trabajo como repartidor nocturno, pero a veces, cuando paso por la calle y veo a un repartidor trabajando en la noche, me detengo y le aconsejo que tenga cuidado, especialmente si recibe pedidos con precios muy altos o direcciones en colonias que no conoce, porque yo sé que hay cosas ahí afuera que no podemos explicar, cosas que usan nuestra propia tecnología en nuestra contra. Y aunque ya no me persiguen a mí, sé que siguen ahí, esperando el momento adecuado para volver a intentarlo. Sandra se recuperó completamente, pero nunca volvió a trabajar como repartidora. Ahora trabaja en una oficina durante el día, y dice que prefiere no salir de su casa después del anochecer. Miguel y los otros compañeros también encontraron trabajos diferentes.
Nos seguimos juntando una vez al mes, pero ahora es para comer durante el día, no para platicar sobre experiencias sobrenaturales. El detective Ramírez me dijo que iba a seguir investigando, pero que probablemente nunca tendríamos respuestas completas sobre lo que realmente pasó. Algunas cosas, me dijo, es mejor dejarlas sin resolver. Yo estoy de acuerdo con él. Hay misterios que es mejor no investigar demasiado profundo, pero si ustedes conocen a alguien que trabaje de repartidor nocturno, háganle saber mi historia. Díganle que tenga cuidado con los pedidos, que parecen demasiado buenos para ser verdad, y que si alguna vez se encuentra en una situación extraña, no trate de ser héroe. Es mejor perder el dinero de un pedido que perder la vida, porque yo tuve suerte. Tuve amigos que me ayudaron, y logré salir antes de que fuera demasiado tarde, pero sé que hay otros repartidores que no corrieron con la misma suerte, y aunque ya no trabajo en las noches, a veces todavía tengo pesadillas sobre casas que aparecen y desaparecen, sobre personas que no son realmente personas, y sobre esa risa terrible que aún puedo escuchar cuando todo está muy silencioso. Por eso les cuento esta historia, no para asustarlos, sino para que sepan que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y que a veces, la mejor manera de lidiar con ellas es simplemente mantenerse alejado. Si algún día se encuentran trabajando de noche y algo no se siente bien, confíen en su instinto, porque su instinto puede ser la única cosa que los mantenga con vida. Esta historia está basada en la experiencia real de Carlos Eduardo Mendoza, quien ahora vive una vida tranquila trabajando durante el día. Aunque han pasado 3 años, él dice que nunca olvidará las lecciones que aprendió durante esas noches terribles como repartidor nocturno.